Porque nos gusta reflexionar. Porque el momento se presta para que meditemos sobre alguna temática en particular. O quizás porque nos quedan unos minutos de programa y no nos queremos ir. Mario se ceba unos mates y nos invita a charlar de bueyes no tan perdidos. ¿Qué tema nos traerá hoy? Bueno, venimos con un tema de números, Tato. Vamos. En programas Yo anteriores... manejo muy bien los números. Me parece muy bien. Sí. Me parece muy bien. No lo dudo eso. En programas anteriores, ¿se acuerda que había salido el dato de, bueno, qué presupuesto tienen las universidades? Sí. Y eso? Bueno, no vine con el presupuesto de universidades por un tema muy simple, porque cuando me quise poner a hacerlo, resulta que están por firmar ahora el incremento del 270% de los presupuestos para las universidades, que eso más o menos las pondría. Ahí pondría, Claro. equipara un poquito. Exactamente, las pondría en condiciones como fuera el año pasado, en el presupuesto 2023. Te cuento, Martín, el presupuesto 2024 fue una prórroga del 2023. Te lo cuento a vos, se lo cuento a la audiencia. ¿Cómo es esto de la prórroga? Lo hemos explicado acá en la charla que tuvimos de presupuesto cuando vino Iraume, ¿te acordás? Sí. Bueno, el presupuesto tiene una fecha determinada para aprobarse, que es hasta el 31 de diciembre de cada año. Si el presupuesto no se aprueba, ¿qué es lo que pasa? Se toma el del año anterior y se continúa, se le hace las modificaciones que fueran pertinentes, se suprimen gastos que no se van a tener, se incorporan aquellos que sí se saben que van a tener y procede mediante un acto administrativo siempre y comienza a regir el presupuesto que fue del año anterior hasta que se apruebe el de este año. El de este año ya no creo que se apruebe, con lo cual seguirá. Esto no es la primera vez que acontece, aconteció también en la pandemia y aconteció ya en el 2011, si mal no recuerdo. Teníamos una esto era algo que pasaba habitualmente hasta el año 89, 90, que empezó a impulsarse una cultura presupuestaria que tenía que ver con esto de poder tener el presupuesto aprobado todos los años. Y hasta que en el 2010, creo que fue, fines del 2010, no se llegó a aprobar el presupuesto de 2011, época de Cristina, y entonces tuvimos la primera vez que utilizar del 89 a la fecha este tema, herramienta que tenemos nosotros que no tienen todos los países del mundo. Algunos sí, otros no. En el caso nuestro, bueno, ¿por qué cuento todo esto? Porque esto es lo que empieza con el primer ruido, digamos, porque postergar, en una época donde no hay inflación, quizás no se sienta tanto la diferencia si postergamos el presupuesto 2020, en este caso 2023-2024, si no viene inflación. El tema es que sí hay inflación. Y ahí está la madre de todos los problemas que tenemos. Porque cuando un organismo en este año recibe un presupuesto similar al del año pasado... Ya es plata vieja, digamos. Exactamente. Y ahí viene lo primero que quiero remarcar. Lo primero que quiero remarcar es cuál fue te cuento, Martín, voy a tirar los números en billones de pesos. Billones de pesos. Billones. Para que te des una idea, si yo digo cuál es el estimado de este año, tenemos un estimado de gastos de 54,8 billones. Billones de pesos. Que, tomado, a ver, en dólares, creo que me daba algo así como 49.000 millones, sí. 49.800 millones de dólares. Sería más o menos. Ese es el presupuesto nacional. Te lo cuento a Tato, se lo cuento a Martín, se lo cuento a la audiencia. Más o menos en dólares, en un dólar de 1.100, calculé más o menos, que es otra cosa medio. Tenemos un presupuesto que ronda los 4.800 millones de dólares. Ese es el presupuesto nacional. En el presupuesto nacional... ¿Qué fin de semana me paso con esa plata? Sí, ¿no? Ah. Para un poquito más en fin de semana te alcanza, te digo. Ahora, ese presupuesto es a nivel nacional. Eso no incorpora ni las provincias ni los municipios, que quedan afuera de toda la conversación. Algún día hablaremos de eso. Traeremos un especialista municipal y hablaremos de eso. Pero está totalmente afuera de este presupuesto. Esto es todo lo que tiene que ver con organismos centralizados del gobierno. No solo centralizados. Es buena la pregunta que hiciste. Hay organismos que son centralizados, los centralizados dependen del Poder Ejecutivo. Sí. Después, de la banda de los que no son centralizados, algunos sí, otros no. Porque son descentralizados. Claro. Bien. Entonces, toda la administración pública en general, de nivel nacional, ni Casa de Provincia, ni bancos provinciales, nada. Y del sector no financiero, insume un gasto de 49.800 millones de dólares, que son estos 54,8 más o menos billones de pesos que tenemos.
¿Por qué cuento esto y por qué lleno de datos? Porque lo que fue el presupuesto que se usó en el 2023 fueron 37,14 billones de pesos. Y esto dicho así por ahí no dice mucho. Lo que dice es lo que digo a continuación. El presupuesto del año pasado ejecutado versus lo que está presupuestado para este año es un 47,5% más. Insisto, este año se previó un presupuesto de menos del 50%, 47,5% superior al del año pasado. Sobre una inflación de 200 y pico. Exactamente, Tato, muy bien. A Te eso dije quería que llegar. estaba bien con los números. Me parece, y lo está demostrando. No, Tato. soy un animal. Tiene un 7. Gracias. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Si la inflación, así tomando datos aproximados, tuvimos una inflación en el 2023 del 211%. Durante todo el 2023. Uh-huh. El acumulado del 2024 ya lleva 65%. Y para tomar otro ejemplo, de abril a abril, tenemos un 289% de inflación. Uh-huh. Si tenemos en cuenta que el presupuesto es tan solo un 47,5% de incrementado respecto del año anterior, se dan cuenta de dónde empiezan los problemas. Después iremos a las universidades y este 270%, si es verdad que se firma este 270%... Si sirve o no sirve. Bueno, no, yo creo que ya... Acomoda. Pero imagínense y pensemos eso. Pensemos por qué se armó la que se armó cuando fue lo de las universidades. Porque en este contexto, el mismo presupuesto, prácticamente el mismo que el año pasado, bueno, pues bien. Sí, no podíamos hacer nada. Bien. Pero más allá de las universidades hay un montón de lugares que también necesitarían actualizar el presupuesto. Ya, eso iba. Okay. Perfecto. No, no voy a dar... No, disculpame que me voy adelantando yo en las pero cuestiones. Es que para eso está esto. Okay. Para que y Martín, te invito a que también, ¿se te ocurre algo? Estoy. Lo mismo. Sí, no, estoy escuchando y viendo a ver cuándo puedo preguntar más que nada. Métanse en la conversación, porque creo que ahí está la madre del problema. En la diferencia que ya de por sí un estimado, un 47,5% en un contexto de 289, digamos, de abril a abril de inflación. Entonces, esto mismo que trajo Tato es otra cosa para reflexionar. Esto pasó en las universidades y, digamos, las universidades acá son el monstruo sagrado de Argentina. Argentina le demuestra al mundo la universidad pública, con lo cual el Ejecutivo toma la decisión de enfrentarse a las universidades y es una pelea que no puede ganar. O sea, no, claramente, me parece que esto fue lo que pasó en la marcha multitudinaria que tuvimos hace un par de semanas. Sí. Pero tomemos dimensión de lo que pasa esto en el resto del presupuesto. En el resto del presupuesto a nivel nacional y con todos los demás organismos. Porque las universidades tienen la fuerza que tienen, pues, pero el resto de los organismos también están en un grosero problema. Y digo, me interesaba primero traer a colación este tema. Y lo segundo pero es para reflexionar, lo tiro el tema, no es para pegar ningún palo ni nada por el estilo. No estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal. Creo que el corte, en mi opinión, y esto es una opinión personal, el corte debiera ser selectivo y no transversal. Cuando digo selectivo y no transversal, también tiene que ver con cosas que hemos visto acá en el programa en su momento, y tiene que ver con el corte transversal. Cuando se le dice un corte transversal, ¿cuál es? ¿Cae tanto la recaudación, no tenemos tanta plata? Bueno, se recorta. Si la recaudación cayó un 15% a todos. Bueno, ese es... A lo largo, digamos. Claro, por eso se le dice transversal. Pero ¿qué tiene como contra eso? Te pregunto. Y a mí Tato, que me cortás 15% si yo no me tengo que cortar. O sea, no. Con uno no puede medir todos. Exactamente. Bueno, eso es lo que tiene. Eso es lo que tiene. Porque yo me ponía en lugar de alguno que le corten, claro, y no tenía por qué cortarle a ese, justamente. Este es el problema y de difícil resolución. Porque quien sabe un 15% para determinados programas afecta mucho más que un 15% en otros programas. Sí. Al que menos tiene, por ahí le sacas un 15 y es un montón de al que plata. menos tiene, o por ahí su función es más importante. También. O más importante. Decir más importante es un concepto político, ¿no? Es priorizar una función por encima de la otra. Y bueno, no es un concepto objetivo, es meramente subjetivo, y para eso está la política. Pero digo, esto del corte, bueno, tengámoslo en cuenta, porque es exactamente el tipo de corte que se está haciendo. Y ahí viene la discusión, porque ahora, una vez que viene el corte transversal como está viniendo, bueno, todos tienen derecho a pedir
A nadie le va a gustar que le corten nada, ni siquiera el que se lo merece por ahí, ¿no? Exactamente, todo el mundo reclama y es un tema. Y ahora viene la parte de las decisiones. Digo que se merece por decir, está excedido, que nunca están excedidos. O sea, siempre va a venir el que los números te los van a presentar de manera que no parezcan excedidos también. ¿Quién decide? La porción de la torta. Y acá la porción de la torta, en principio, la tendría que decidir cuando se aprobó el presupuesto. El presupuesto tiene dos momentos. Un momento que se aprobó en el Congreso. Son nuestros legisladores los que deciden hacia dónde se destina. Ahora, cuando viene el recorte, viene una parte importante que es la administración que hace el Ejecutivo de lo que va recaudando. Claro. Y acá viene el tema. Acá es donde el Ejecutivo empieza un terreno gris por el cual decís, ¿tiene competencia o no tiene competencia? Sin embargo, como es el que está recaudando, destina lo recaudado a una cosa o lo destina a la otra. ¿Está? Y ahí vienen los problemas. Y se me ocurría, para que tengan una idea, el caballito de batalla hasta ahora es que no tuvimos déficit fiscal. En realidad, no tuvimos déficit financiero. Esto es, no se gastó más de lo que se recaudó. ¿Estamos hasta ahí? Sí. A priori, pero eso me dice la mitad de la historia. La otra mitad de la historia es que en rigor, de los recursos que están presupuestados o estimados para el total del año, ya se llevan recaudado el 56%. Mientras que de los gastos que están presupuestados para el año, se llevan gastados el 42%. Dicho de otra manera, recaudo más, estoy recaudando más, me siento arriba de la recaudación y atiendo los gastos que me permitan no entrar en déficit. Sí, poniéndolo en criollo, no pago la luz este mes o pago la mitad de la luz este mes, entonces para mí yo estoy con superávit, pero en realidad no lo es. Estoy solamente postergando lo que debería hacer y tratando de meter abajo de la alfombra las obligaciones financieras. Brillante, Martín, brillante. ¿Por qué es eso? No solamente cocina. No solamente cocina. Es algo más que una cara bonita. Como no, claro que sí. Ahora que aparte le da el sol, es una cosa que lo ilumina. Sí, muy bien. Angelical. Porque no pudiste haber elegido mejor ejemplo. Porque eso es cuando te pasa en tu casa. En tu casa los gastos te sobrepasan. Y vos decís, bueno, voy a hacer un plan. Los mínimos de las tarjetas. Los mínimos de las tarjetas. Bueno, los mínimos de las tarjetas. Yo no me quiero quedar atrás tampoco. Muy bien ejemplo, Tato. Martín, vos tenés que entender que lo tengo que mimar un poco a Tato porque si no se pone celoso y se va. Pero digo, si vos en tu casa, cuando los gastos te exceden, como dice Martín o como dice Tato, primero lo que haces es, te digo, hasta te banco más el mínimo de las tarjetas porque no te da para pagar más. Digo, pero si vos decís, bueno, no pago la luz, no pago el gas. La cortan. Claro, eso voy. El primer mes no pasa nada. Después te viene con recargo. Decís, bueno, no pago con recargo tampoco. Y la sigo pateando para adelante. Y un día te sacan el medidor. Claro. Es esto lo que está pasando. Digo, no sé hasta qué punto esto se va a poder sostener. Creo que... Lo que pasa que los recortes que se hacen, bueno, sí, con la universidad se armó la marcha, digamos, ¿no? No se pudo sostener. No. Para los que somos un poquito más memoriosos, un ejemplo también de esto de poder sostener o no sostener, en la época de la Rúa, estoy hablando ya año 2000, de la Rúa estuvo del 99 a 2001, se lo comento a algún jovencito que esté escuchando el programa. Pero del 99 al 2001 estuvo de la Rúa. Y me acuerdo que en el 2000 también hubo un ajuste, no tanto, pero hubo un ajuste presupuestario y en algún momento tuvieron que ceder. ¿Por qué? Por los docentes. Y ahí se creó el impuesto al incentivo docente. Claro. Porque se sostuvo hasta que no se pudo sostener más. ¿Sí? Yo creo que esto pasó... Bueno, pero siempre es la educación el detonante, ¿no? De esta cuestión de los recortes y todo, que dice, no, hasta acá. Después los demás, no sé hasta dónde se van a poder manejar o no, pero los demás recortes me refiero, ¿no? Sí, claro. Este famoso 15% o lo que se llega a recortar. No es 15, yo, no sé, sí. Pero, digo, la educación es un tema puntual que es el que primero saca chispas, ¿no? Claro que sí. Y te diré más, la educación y la educación pública es la que más... Es más, tiene más fuerza que la salud pública acá en Argentina, la educación pública. Claro. Así que quería dejar todos estos datos para reflexionar y para por lo menos pensar en lo que se viene. Y por último, datito, que habla un poco...
la idea de todo esto es que cada tanto hablemos de números en el programa y reflexionemos de los números, hablemos un poquito de números, porque creo que se lo cuento también a la audiencia, todos estos datos no los estoy sacando de un lugar en particular, porque manejo información secreta, porque tengo a mi amigo Pirincho, como decía Nimo. No. Entré a la página, cualquiera de nosotros, entra a internet, a la página Presupuesto Abierto, www.presupuesto abierto, o lo ponen en el buscador Presupuesto Abierto y aparecen todos estos datos. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los principios presupuestarios que hay que tener en cuenta tiene que ver con el tema de la publicidad. El presupuesto debe ser conocido y están las herramientas para que sean conocidos. Entonces, en la medida que nosotros militemos esto de que se conozcan estos números, se conozca el presupuesto, pues bien, más van a ser las personas que entren, que lo vean y que se comprometan y que se dejen engañar menos. Sí. Pero para un lado y para otro, que el propósito de la columna no tiene que ver con pegarle a la gestión de turno. No, a la gestión de turno y a la oposición también. Porque estas cosas las podría estar haciendo la oposición y no nosotros de nuestro programa, ¿sí? La oposición y hay cosas también que vienen de arrastre, perdón que interrumpa. No, mete. Cosas que ya vienen, que digo, que como decís vos, cada gestión política tiene su postura al respecto, pero también cada una deja trazos de lo que se fueron haciendo que también los tiene que asimilar la siguiente y manejarlo como le plazca según su ideología. Entonces me parece que también es eso, ¿no? O sea, la imparcialidad de que la información sea lo importante y no todo lo demás. Perfecto, Martín. Yo te agregaría, rara vez vas a encontrar información nada más que objetiva. Por una cuestión, primero porque hay negocios atrás, pero dejando de lado eso, hasta nosotros que no tenemos negociado con ninguno, no dejamos de ser sujetos y por tanto te hablo desde el lugar de persona, sujeto, y es subjetivo lo que te estoy diciendo, ¿no? Lo que trato de ser que ese margen de subjetividad sea el menor posible y mostrar más datos, que es lo que tendría que estar haciendo los canales y es lo que tendría que estar haciendo los que hablan de estas cuestiones, ¿sí? Pero no te muestran un dato, te hablan, contribuyen al relato para un lado o para el otro y no muestran datos que, bueno, te hagan pensar un poco. Pero no solo pensar, no y es conocer, que, ¿no? Claro. Conocer, claro. No es que, esto no es que nosotros los estamos invitando a pensar. Había un periodista, a mí me caía mal eso, que dijera, lo invito a pensar, como si yo necesitara el tipo para pensar. No los estamos invitando a pensar, estamos tirando datos que son de público conocimiento y que estaría buenísimo y militamos por esos datos, porque la gente los conozca. Si después de escuchar varios programas nuestros, a la gente le engañan menos, objetivo recontra cumplido de Ventana Pública, ¿sí? Nos sentimos recontra satisfechos. Y por último, para reflexionar, el tema de los recursos. Lo que voy a tirar ahora es lo que está estimado recaudarse en el año. No lo voy a decir en números porque lo que está estimado de recaudarse en números, lo puedo decir, pero es el número frío de 47,6 billones de pesos. Eso no te dice y no te dice nada. Lo que sí me interesa es la forma en que se van a recaudar. La torta para ¿Eso es lo que llevamos recaudado? No, lo que se presupuesta recaudar. Lo que llevamos a recaudar ahora anda más o menos en 26,65 billones de pesos. Por eso, faltarían el otro tanto. Por eso yo te dije 47,6 es el total de lo que se estima. De lo que se estima. Sí. Porque no se olviden que siempre cuando hablamos de presupuesto, por un lado podemos hablar de lo que se ejecutó, que es lo que te conté de los gastos, eso es lo que se ejecutó. O de lo estimado, que es aquello que se pretende hacer, ¿no es cierto? Después veremos cuánto contra cuánto. Lo que pasó. Claro. El dato del 2023 fue lo que verdaderamente se gastó. Se pensaba gastar 40 billones, se gastó 37 billones. Se gastó un poco menos de lo que se pensaba gastar. ¿Cuánto se piensa gastar en el 2024? 54,8 billones. Bien, pero lo interesante de esto es cómo se va a recaudar la plata. Y acá viene otro debate interesante que nos debemos los argentinos y en realidad se debe a la clase política este debate, porque no lo hacen nunca. Digo, el debate pareciera ser, ¿meto este impuesto o no lo meto? ¿Quito este impuesto o no lo quito? El debate es construir un nuevo sistema tributario, muchísimo más equitativo. Ese es el debate. Ese es el debate. Lo que pasa es que hasta el gasto público que hay hoy también en la equidad se pone media difícil. Sí, claro. Pero a esto voy. Se pone difícil por el lado del gasto y está muy difícil por el lado de los recursos, por lo que voy a contar ahora. Porque, y por eso, lo verdadero es repensar el sistema tributario. O sea, ¿qué tributos vas a impulsar versus qué otros? Claro.
porque acá es la sábana corta siempre, ¿no? Sí, cómo destinarlos, dónde van, qué es lo que se hace, todo un montón de cosas hay que rever. Yo tomé así los impuestos, digamos, casi los más importantes en cuanto a cuantía, ¿no? Y les podría decir, ¿alguno de ustedes dos sabe cuál es el impuesto por el cual más se recauda? El impuesto por el... No. Me surge combustible. No. Me surge cigarrillos. Alcohol. No. El IVA. Mirá. Bueno, claro. El IVA. Sí, ahí está. El IVA. Lo dejo ahí tildado lo del IVA, después voy a hacer una consideración al respecto. El IVA, y en realidad muy parecido con lo que se recauda de aportes y contribuciones patronales. Cuando digo aportes y contribuciones patronales, me refiero a lo que le descuentan al trabajador y lo que aporta además el empleador. ¿Sí? Por eso son aportes y contribuciones. Contribuciones la que le descuentan al empleado, aportes los que hace la patronal, digamos, ¿no? El empleador. A todos le sacan, digamos. Claro. No, a todos no, a los que están en blanco. Porque ese es un gran problema. Tema, claro. Pues claro, ese es un gran problema. ¿Y cuánto es más o menos? Y más o menos un 25% tanto de IVA como de aportes y contribuciones. O sea que el 50% de lo recaudado tiene que ver con el IVA y con los aportes y contribuciones. Dicho de otra manera, el 25% de lo que se recauda por IVA, que es un impuesto al que tributan la misma proporción el mendigo y el millonario. Sí. ¿Está? Esto no es menor. Que el impuesto o uno de los impuestos que más recauda en la torta sea el impuesto que pagan en la misma proporción de vuelta el cartonero o el multimillonario. ¿Está? De ganancias. ¿Cuánto se recauda de ganancias? El 10%. El 10% de la torta de recaudación, más o menos, estoy tirando números redondos, por supuesto, ¿no? El 10% es en ganancias. Lo cual me lleva a dos conclusiones. La primera, sería mucho más sano que ganancias, que es un impuesto típicamente equitativo porque tributa más el que más tiene, el que más dinero tiene. Estoy tratando de leer un mensaje, me lo mandaron en inglés, pero no. El que más dinero tiene, ¿sí? Resulta que se recauda menos con eso que con IVA. Otro tema a tener en cuenta, ¿sí? Y tiene un segundo tema. Si el 10%, que es una porción grande, me gustaría que fuera más grande, digamos, versus el IVA, que el IVA se achicara y que fuera más grande de ganancia. Pero es una porción grande el impuesto a las ganancias. El 10% de lo que se recauda. En un contexto, digo, para que entiendan que los palos no van para un solo lado, ¿no? Pero en un contexto donde los recursos escasean, donde el déficit se está acuciando, donde no hay equilibrio fiscal, ¿se te ocurre quitar ganancia? Chan. Lo dejo para que... lo dejo para que lo pensemos. En un contexto de eso, si yo quito ganancia, porque, insisto, está buenísimo, ¿no? Porque nos beneficia a todos. Sí, pero pensemos. Porque tanto ganancias como IVA, además, se coparticipan. O parte del IVA, la mayor parte del IVA. Que también es una cuestión, sabemos que la quita de ganancias y toda esa cuestión fue en plena campaña política, hubo un montón de rosca ahí que claro. marcó la situación que por ahí no estaba del todo saludable, ¿no? Martín. Sí, hay que a ver, nosotros tenemos la habilidad enseguida de pensar en determinadas cuestiones mal. Y eso, puntualmente, ese movimiento político que hicieron de sacar las ganancias justo en ese momento, desde el punto de vista ciudadano escéptico, lo veo más una jugada política que realmente una intención de modificar en algo. Eso era un favor que se le estaba dando a alguien, porque si no, no tiene sentido, no tiene forma. Pero de nuevo, desde mi ángulo, quizás de desconocer, ¿no? De ser ante todo desconfiado de la política, porque también la política argentina fue generando esa desconfianza de la gente. Bien. Lo veo de la misma manera, Martín, pero lo traigo a colación porque es bueno ponerlo en números. Porque no lo pusieron en números, ¿no? Y lo ponemos en números, ahora ya sabemos que cuando tocan impuestos, es cierto, no quitaban todo el 10%, porque el impuesto a las ganancias se le quitó a una parte. Había gente que ganaba muchísimo y que seguía aportando, pero es muy importante lo que pierde el impuesto a las ganancias, Entonces con algo lo tenés que suplantar. Y si no, seguís acuciando el déficit. Sí. Por último, dos o tres datitos más. Está presupuestado que el 2% se va a recaudar, el 2% de lo recaudado tiene que ver con el impuesto país, ese que pagamos cada vez que compramos algo en dólares,
¿sí? Que lo compramos con la tarjeta, viene el impuesto país, y que la parte que no te... habían dicho que también lo iban a sacar, o lo bajaron un poco, ¿o no? Sí, lo bajaron, pero lo iban, no lo iban nada, hasta ahora nada. IVA, sí. Y le cuento a la gente que el impuesto país es lo que te retienen de más cuando compras con la tarjeta en dólares, sí. Pero no lo que te devuelven, la parte que no te devuelven. Hay una parte que te devuelven, ¿sí? Porque la gente entiende que le van a devolver todo. Devuelven todo, no. Cuando hagas el trámite para que te devuelven todo, menos el impuesto país. El impuesto país no se devuelve. ¿Cuál es perdón, una pregunta rápida, ¿cuál es el motivo de ese impuesto? O sea, hacia dónde está apuntado hacia qué? Se creó por motivos de recaudación, Martín, no por otros motivos. Había mucha diferencia, mucho desfasaje entre lo que era el oficial, el dólar oficial y el dólar blue, que le dicen, ¿sí? El dólar paralelo. Entonces se aprovechó ese desfasaje si vos comprabas y te decían, primero te retenían. Cuando empezó esto, empezó con una retención, que en su momento era el 35%. Y era que en realidad era una percepción, a vos te cobraban de más. Vos ibas a comprar dólares en el mercado blanco, como en el legal, digamos, comprabas dólares y junto el banco que te hacía, te debitaba los pesos necesarios para la compra de los dólares que vos querías y te percibía además, ¿sí? Un 35% más. Ese 35% más, esto fue pero en la época de Cristina, anterior antes de empezar con todo esto. Antes de Macri, 2013, 2014. Te lo retenía. Y después, al otro año, te devolvía eso. O te lo tomaba como parte de impuesto a las ganancias. Sí. Bueno, esto fue migrando, los porcentajes fueron cambiando y en algún momento, que ya no recuerdo bien cuándo fue, se creó en la era de Alberto, o sea, en la gestión anterior, se creó este impuesto país. Este impuesto país que es, además de la percepción de ganancias, te cobran un diferencial más, cuyo nombre ya ni me acuerdo de cuál es el impuesto país, pero tiene algo así como que es un aporte patriótico que hace ese. ¿Sí? Bueno, esto no te lo devuelven. Lo cierto es que, merced a eso, está presupuestado que el 2% de toda la recaudación va a corresponder al impuesto país. Digo esto, veo más potable que en algún momento levanten el impuesto país que no incorporen ganancias nuevamente. Esto está claro. Ya podemos sacar una conclusión. El impuesto país es probable que en algún momento lo quiten, porque teniendo en cuenta que es el 2% de lo que se recauda, pero no es probable que ganancia no la vuelvan a restituir. Después vemos cuáles van a ser los montos y el mínimo imponible. Y demás, ¿no? Pero cuando ves esto, empezás a entender por dónde va la conversación. Por último, exportaciones. Hay un 9% que se recauda de las exportaciones. Y se presupuesta solo un 4% de importaciones. Y esto creo que tendrá que ver, este estimado contemplará la posibilidad de que se abran las importaciones y por tanto se recaude menos por ellas. Luego de haber hecho todo este panorama, espero que nos haga reflexionar un poco, que nos sirva como para tener algunos datos y le contamos a la audiencia que cada tanto vamos a hacer un repasito de esto y vamos a ir ejecutando. Vamos a ver cómo se va ejecutando el presupuesto y de qué manera. Y la próxima le vamos a entrar a las universidades. ¿Te parece, Tato? Perfecto, me encantó. Dicho esto...